Este día vamos a reflexionar en una advertencia que el Señor nos da, y es la que tiene que ver con las ciudades populosas, las cuales, como dice el título de mi presentación, serán barridas por el fuego de la destrucción. A lo largo de las Escrituras, el Señor advierte lo que hará a las ciudades, siendo una de ellas la que se encuentra en Levíticos capítulo 26, versículo 31. Abran la Biblia, por favor, hermanos. Levíticos 26, versículo 31. Dice la Escritura: haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Esta sentencia se cumpliría solo si ellos elegían desobedecer los mandamientos de Dios. Pues vean los versículos 14 al 17. Versículos 14 al 17 dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Este, mis hermanos, es el contexto de la amenaza que vendría a las ciudades de Israel. Los castigos no se harían esperar si el pueblo dejaba de servir al Dios verdadero por servir a otros dioses. Desde el versículo 14, hermanos, hasta el 33, se predicen 5 castigos, cada uno más fuerte que el anterior. Y todavía después de cada uno de los 4 primeros, Dios promete enviarles un mal 7 veces peor. Sigamos leyendo los versículos 18 al 33. Y si con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros,
y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por nuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominaré. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Qué interesante, hermanos, cómo el Señor habla en estos pasajes. Las 4 veces 7 que Él dice que va a enviar todavía más castigos, lo que nos dice es lo intenso que serían. Y lamentablemente, hermanos, la historia de Israel atestigua el cumplimiento exacto de estas amenazas. Pero el que más impacta es el 5.º castigo, porque cuando se cumplió fue más que macabro eso, más que espeluznante. En el sitio de Samaria se cumplió este 5.º castigo que leímos acá. Vamos al libro de Segundo de Reyes para que vean ustedes cómo se cumplió. Segundo de Reyes capítulo 6, versículo 24. Segundo de Reyes 6, versículo 24. Y vamos a leer también el versículo 29. Versículo 24 hasta el 29. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la 4ª parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Hermanos y hermanas, los castigos que Dios estipuló en Levíticos y que ya leímos
eran condicionales. Solo ocurrirían si elegían desobedecer los mandamientos de Dios. Solo ocurrirían si elegían dejar de servir a Dios por servir a los dioses paganos. El pueblo de Israel sabía por cada castigo que eso se iba a dar si no oían, si no se corregían. De manera que el primer castigo que pudiera venirles tenía el propósito de corregir, tenía el propósito de que oyeran, de que obedecieran, pero no hicieron caso. Y ocurrió el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, hasta llegar a experimentar lo de las ciudades que el Señor dijo quedarán desoladas. Pero qué macabro este momento cuando el Señor dijo: llegará el momento que ustedes se comerán a sus mismos hijos. Hermanos, la mujer dice: ella ha escondido a su hijo. Nos comimos el mío, pero ella no quiere entregar el de ella. Oh, qué acusación más desgarradora y a la vez tan horrible. En su terrible situación de hambruna, las madres habían hecho un trato espantoso. Ya se habían comido el primer niño, pero la segunda madre no se sentía capaz de cumplir lo que había prometido. A fin de salvar a su niño, lo había escondido. Y ahora la mujer, la otra, procuraba hacer que apareciera ese niño para poder comérselo. Hermanos y hermanas, ¿qué podía hacer el rey allí? No podía hacer nada. Pero ¿saben qué es lo que ocurrió en esta ocasión con Samaria, una de las ciudades principales de Israel? También ocurrió con Jerusalén, la capital de Israel. Mire lo que está escrito. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 19, versículo 8 al 9. Jeremías, capítulo 19, versículos 8 y 9. Dice la Escritura: pondré a esta ciudad por espanto y burla, y todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Y cuando se cumplió, vea lo que dice Lamentaciones capítulo 4 versículo 10. Lamentaciones capítulo 4 versículo 10 está después de Jeremías, que por cierto lo escribió el mismo profeta que acabamos de leer. Lamentaciones capítulo 4 verso 10. Dice: las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y así, mis hermanos, las espantosas escenas que acabamos nosotros de ver aquí en las Escrituras, lamentablemente ocurrieron no en una nación pagana, sino en la nación de Israel, en el pueblo escogido de Dios, a quien habían sido prometidas las más ricas bendiciones a cambio de obedecer los mandamientos del Señor. Ahora, tristemente, se le tienen que aplicar las maldiciones. El don de profecía nos dice lo siguiente al respecto. La lección, dice, es para nosotros también. Por boca de sus siervos predice los peligros de la desobediencia.
Deja oír la nota de advertencia y reprende fielmente el pecado. Sus hijos conservan la prosperidad tan solo por su misericordia y gracias al cuidado vigilante de instrumentos escogidos. Él no puede sostener y guardar a un pueblo que rechaza sus consejos y desprecia sus reprensiones. Demorará tal vez por un tiempo sus castigos, pero no puede detener su mano para siempre. Profetas y Reyes, página 314. Pero la lección, dice, es para nosotros también. Sigue diciendo: millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Esa recibió respuesta, dice: en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Acabamos de leer. Una vez más se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes y que dice: la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó a asentar en tierra la planta de su pie de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno y para con su hijo y su hija, así respecto de su niño recién nacido como respecto de sus demás hijos que hubiere parido, porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Conflicto de los siglos, página 30. Hermanos, qué cuadro, como dije, más dantesco, más espeluznante, el que nosotros vemos que experimentó Israel en sus ciudades por no obedecer los mandamientos de Dios, por no respetar la ley de Dios. Pero Jerusalén se hubiera evitado, hermanos, toda esta destrucción si ellos hubieran escuchado el llamado de los profetas. Pero tristemente, miren ustedes la actitud que ellos tuvieron cuando los profetas les advertían. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 17 al 28. Ezequiel, capítulo 12, versículo 17 al 28. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada. Y sabréis que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré,
dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Oh, hermanos y hermanas, no quisieron atender la advertencia. Dios dijo: las ciudades quedarán desiertas y la tierra será asolada. Su pan comerán con temor y con espanto van a beber su agua. Y esto por el asedio babilónico que les llegaría. Pero ¿qué decían ellos? No, eso no se va a cumplir. Hace tiempo vienen diciendo lo mismo y no pasa. Solo lo dicen para asustarnos. Y así, de esa manera, ellos se burlaban de la advertencia divina. En todo caso, decían: eso falta mucho para que se cumpla. Pregunto, ¿has escuchado tú alguna vez ese tipo de expresiones? Claro, hermanos. ¿Cuántos hay que dicen: eso de la ley dominical no se va a dar luego? ¿Cuántos hay que dicen: eso de salir de la ciudad para ir a vivir al campo no es para ahora? Y así, hermanos, vamos nosotros también negando la palabra profética que se nos ha dado. Pero saben que cuando adoptamos esa postura, nosotros estamos reflejando la tendencia común de los pecadores que interpretan mal la benignidad, la longanimidad y la paciencia de Dios. Vean cómo la Biblia habla de esto. Vamos al libro de de Eclesiastés 8, versículo 11. Eclesiastés 8, verso 11. Dice la Escritura: por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios aquí, hermanos? Que el hombre abusa de la paciencia de Dios. Y como Dios es paciente y todavía no se cumple lo que Él ha dicho que viene, el hombre entonces empeora cada día. El hombre, hermanos y hermanas, abusa de la bondad de Dios, quien ha dilatado la sentencia. Pero no sabe el hombre lo que le espera al dilatar su entrega al Señor y su arrepentimiento de sus pecados. Pues miren los versículos 12 y 13 lo que dice. Dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien, versículo 13, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. En otras palabras, dice el Señor: no se atengan, no crean que porque yo me he dilatado en cumplir lo que he dicho que va a venir por sus desobediencias, no crean que por eso ustedes de todas maneras no lo van a sufrir. Miren ustedes, pueden pasar, dice, muchos días viviendo, pero de todas maneras les va a ir mal. Pueden prolongar sus días, pueden hacer el mal 100 veces, pero de todas maneras el castigo les va a llegar. Hermanos y hermanas, creo que nosotros deberíamos entender
que vivir impíamente, que no es otra cosa que vivir en rebelión, vivir pecando. Nosotros debemos entender, hermanos, que eso no nos va a traer nada bueno. Mire lo que Job dice, cómo le va a ir a los impíos. Vamos al libro de Job, capítulo 20. Job, capítulo 20, versículos 4 al 9. Dice: ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán: ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Ahora miren los versículos, capítulo 22, versículos 15 y 16, de aquí mismo de Job. Dice: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Así nosotros vemos, mis hermanos, que no hay por qué envidiar la vida del pecador empedernido. No hay por qué envidiar la vida del que anda perdidamente en el pecado, porque sus días tristemente serán tristes. No hacemos bien, hermanos, cuando nos relajamos en la vida espiritual nosotros, y por ahí venimos y nos deleitamos en el pecado, solamente porque falta. Ya les dije el otro día, y ya lo he venido diciendo en varias ocasiones, de uno que pone por ahí Maranata 2031, pero anda viviendo mal, anda siendo infiel a su esposa, pero pone Maranata 2031. Sin duda está contando lo que falta para el 2031, para entonces buscar el arrepentirse, ya que han puesto que ese año es que dicen que vendría el Señor, cosa que no tenemos un respaldo bíblico para decirlo. Sin embargo, hermanos y hermanas, solo porque la profecía no se ha cumplido, ¿va el cristiano a relajarse y a darse ciertos gustitos allí en el pecado? No. Job dice: mira cómo va a acabar el impío. El impío finalmente va a desaparecer. Hermanos, cuando nosotros venimos y solo porque no vemos que las cosas no se cumplen, andamos haciendo lo malo delante de Dios, nosotros caemos en la categoría de aquel siervo infiel que dijo: mi Señor tarda en venir. Y como tarda en venir según nosotros, entonces venimos y nos deleitamos en el pecado. El don de profecía, comentando la actitud de los israelitas en los días de Ezequiel, miren cómo lo dice: se estaba acercando, dice, rápidamente el día de condenación para los habitantes del reino de Judá. Ya no podía el Señor ofrecerles la esperanza de que evitarían sus juicios más severos. Les dijo: ¿y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos. Se los dijo a través de Jeremías. Aún estas palabras, dice, fueron recibidas con burlas. Declaraban los impenitentes: prolongarse han los días y perecerá toda visión. Pero mediante Ezequiel fue severamente reprendida esta negación de la segura palabra profética. Y para los que abusan, hermanos y hermanas, de la paciencia de Dios, como lo hacían los israelitas en los días de Ezequiel, dice también el don de profecía: su paciencia para con los impíos da a estos alas en sus transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir.
La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades según el cálculo de Dios, beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. Conflicto de los siglos, página 611. Así que, hermanos y hermanas, no abusemos de la bondad, no abusemos de la paciencia del Señor. Más bien, hermanos, arrepintámonos de nuestros pecados. Más bien dejemos el pecado. Hermanos y hermanas, dejemos de estar en el mundo y en la iglesia. Definámonos. Los judíos, ellos estaban acostumbrados a que como no se veía que se cumplía lo que el Señor decía, pues ya no creían. No hagamos nosotros eso. Arrepintámonos. No abusemos de la paciencia de Dios. El apóstol Pablo dice que lo que deberíamos de hacer con esta paciencia de Dios es lo siguiente. Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, verso 4. Abran la Biblia, no escucho que abran la Biblia, hermanitos. Abran la Biblia, traigan Biblia a la iglesia, porque para eso el Señor nos dio la Biblia, para estudiarla. Romanos 2, versículo 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Oh, hermanos, los judíos estaban acostumbrados, como dije, a usar el argumento de que como Dios aún los bendecía, por tanto no los consideraba como pecadores. Pero Pablo dice: menospreciáis la paciencia y la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En esta paciencia de Dios, en este aparente dilatamiento del cumplimiento de las profecías, hermanos, Dios lo que está haciendo es, con su bondad, dándole una oportunidad al pecador para que se arrepienta. No menospreciemos esa bondad, no menospreciemos esa paciencia y procedamos al arrepentimiento. Cuán fácilmente caemos hoy en el mismo engaño de los israelitas. El Señor nos ha concedido bastante tiempo y oportunidades para que aceptemos, hermanos, la salvación, pero muchas veces, tristemente, no la aprovechamos. Nosotros también, como los israelitas, nos vamos por ahí deleitando en el pecado. No reconocemos el propósito de Dios con su paciencia. Hermanos, cada uno sabe cómo lleva su vida. Cada uno sabe el pecado acariciado que puede tener. Cada uno sabe en qué por ahí le falla al Señor. No lo siga haciendo. Arrepiéntase. Busque al Señor. El don de profecía dice: los hombres se sienten inclinados a abusar de la paciencia de Dios y a aprovecharse de su clemencia. Pero hay un momento en la iniquidad humana cuando es necesario que Dios intervenga. Y las consecuencias de esto son terribles. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El paciente Dios es admirable, porque restringe sus propios atributos. Sin embargo, no por eso el castigo es menos seguro. Cada siglo de libertinaje ha acumulado ira para el día de la ira. Y cuando llegue el tiempo y la iniquidad esté completa, entonces Dios realizará su obra extraña. Se encontrará que es una cosa terrible haber agotado la paciencia divina, porque la ira de Dios se derramará en forma tan marcada e intensa que se la presenta como una ira que no está atemperada por la misericordia, y hasta la tierra misma quedará arrasada. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánica, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina
nacional. Mensajes Selectos, tomo 2, página 427. Y aquí está hablando en referencia a la ley dominical. Cuando ésta se imponga, hermanos y hermanas, habrá una apostasía nacional en los Estados Unidos, pero también a nivel mundial. Pero esto traerá la ruina nacional a los Estados Unidos y también la ruina mundial. Pero ustedes pueden ver que allí, hermanos y hermanas, se habrá colmado la paciencia de Dios. Cuando eso ocurra, el tiempo de gracia estará para terminar. Y esto va a traer como resultado la ira de Dios sobre las ciudades populosas. Y estas van a ser barridas por el fuego, tal como lo dijo Isaías en el capítulo 34, versículos 1 al 10. Vamos para allá. Isaías 34, versículos 1 al 10. Dice el profeta de la siguiente manera: acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabrillos, de grosura de riñones de carneros. Porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Interesante. Aquí hay toda una proclamación internacional dirigida a todas las naciones. Nosotros vemos acá que Dios ha condenado a todos sus enemigos a la muerte. Habrá una matanza como el mundo nunca ha visto. Isaías describe aquí, hermanos, el fin triste y terrible de los impíos, tanto de sus días como de los del fin del mundo. Oh, hermanos y hermanas, Él está contemplando el gran día de la matanza, cuando todos los impíos perecerán y sus cadáveres quedarán esparcidos como los del ejército de Sennacherib después de la visita del ángel exterminador de Jehová. Las naciones con sus ciudades, dice aquí Isaías, serán reducidas a cenizas por el fuego que las consumirá, tal como sucedió con Sodoma y Gomorra. Pues a eso se refieren los arroyos de las ciudades que dice que se van a convertir en brea, el polvo de las ciudades en azufre y su tierra en brea ardiente. ¿Y por qué razón? Porque todavía, hermanos, están las ciudades desobedeciendo la ley de Dios. En vez de promover el arrepentimiento verdadero por la transgresión de los verdaderos mandamientos, ¿qué están haciendo ahorita? Promoviendo un falso arrepentimiento allá en el monte Sinaí. Oh, mis hermanos y hermanas,
un falso arrepentimiento por el cambio climático. El clima nadie lo va a cambiar. El clima nadie lo va a cambiar. El Señor ha prometido que de todas maneras este planeta Él lo va a destruir y el clima se va a alterar. Así que en vez de arrepentirse en el monte Sinaí falsamente por el cambio climático, arrepiéntanse de haber violado los santos mandamientos de la ley de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento que deben hacer los líderes mundiales, los líderes religiosos. Se han juntado políticos y religiosos para promover un falso arrepentimiento, para promover mandamientos que no son los que Dios ha dejado aquí en Éxodo 20. Por esa razón las ciudades es que serán destruidas, dice el Señor, porque han dejado la ley de Dios, han dejado los mandamientos de Dios. Las ciudades siguen pecando, pisoteando la ley de Dios, y todavía la van a pisotear más cuando pongan ese día, primer día de la semana, domingo, como el día que se debe guardar por decreto. Hermanos y hermanas, no estamos en contra de cuidar el planeta, no estamos en contra de cooperar para que tengamos un clima más agradable. No estamos en contra, hermanos, de apoyar todo lo que ayude a que la naturaleza esté en óptimas condiciones. Pero sí estamos en contra de que se ocupe eso para promover arrepentimientos falsos. Líderes ecuménicos reuniéndose en Egipto, en el Sinaí, oh hermanos, promoviendo un arrepentimiento falso. Deberían de arrepentirse de haber dejado la ley de Dios. Deberían de arrepentirse de haber violado la ley de Dios. Por haber dejado la ley de Dios es que está el mundo corrupto moralmente. Por eso es que hoy ya no se distingue quién es hombre y quién es mujer. Por eso es que a nivel educativo inclusive a los niños se les envenena la mente con que tú puedes ser lo que tú quieras ser. Oh hermanos, de esas cosas son de las que hay que arrepentirse. Los líderes religiosos en Egipto deberían de promover el arrepentimiento de esas cosas por haber dejado los mandamientos de Dios, y deberían de llamar a las naciones a volver a Dios. Pero como no lo hacen, se cumplirá tristemente lo que Dios ha prometido. Oh hermanos y hermanas, el don profético dice, hablando de cómo las ciudades van a ser destruidas, dice lo siguiente: en la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Evangelismo, página 25. Dice: las ciudades populosas serán barridas. En todas partes hay hombres que deberían ocuparse en el ministerio activo y dar el último mensaje de amonestación a un mundo caído. Aún no se ha realizado la obra que desde hace mucho tiempo ha debido llevarse a cabo para ganar almas para Cristo. Se ha descuidado cruelmente a los habitantes de las ciudades impías, que dentro de tan poco tiempo serán visitadas por calamidades. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Mientras considero las condiciones reinantes en las ciudades, que tan manifiestamente se hallan bajo el poder de Satanás, me hago la pregunta: ¿cuál será el fin de estas cosas? La maldad en muchas ciudades está creciendo. El crimen y la iniquidad dominan por doquiera.
Nuevas especies de idolatría se introducen continuamente en la sociedad. En toda nación la mente de los hombres es atraída por la invención de alguna cosa nueva. La temeridad en los hechos y la confusión de los pensamientos aumentan en todas partes. Ciertamente, las ciudades de la tierra están llegando a ser como Sodoma y Gomorra. Y sí, no sé cuántos han mirado una muñequita que anda circulando por ahí. Una muñequita que cuando está en la tienda se mira muy bonita. Y cualquier padre la compra para su niña. Pero cuando le levanta la falda a la muñeca, lo que tiene son genitales de un hombre. Hay una corrupción terrible. Es una podredumbre. Oh, hermanos, las ciudades están llegando a ser como Sodoma y Gomorra. Mire lo que hay en ellas. Dice: los crímenes y la iniquidad que campean en las ciudades populosas han alcanzado un nivel abrumador. La perversidad de los impíos casi escapa a toda comprensión. Muchas ciudades se están convirtiendo en otras tantas Sodomas ante la vista del cielo. El aumento de la maldad es tan grande que las masas se aproximan rápidamente a un punto en su experiencia personal, más allá del cual resultará sumamente difícil alcanzar a los individuos con el conocimiento salvador del mensaje del tercer ángel. Se va a poner difícil la predicación, hermanos. Ahorita con libertad uno habla acá, pero va a ser difícil predicar como predicamos hasta ahora. Satanás, dice, trabaja laboriosamente en nuestras ciudades populosas. El resultado de su trabajo se advierte en la confusión reinante, en las luchas y las discordias entre las fuerzas trabajadoras y el capital, y en la hipocresía que han entrado ¿en dónde? En las iglesias, con el fin de lograr su propósito de que los hombres no tengan tiempo para meditar. Satanás los mantiene ocupados en la búsqueda de la alegría y el placer y dedicados a beber y comer. Lo llena de ambición por llevar a cabo empresas que exaltan su propia personalidad. El mundo se está aproximando paso a paso a la condición que existía en los días de Noé. Se perpetran todos los crímenes imaginables. Los instrumentos satánicos desempeñan su parte en la estimulación de la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, la manifestación del egoísmo, la extralimitación en el poder, la crueldad y la fuerza empleadas para unir a los hombres en confederaciones y sindicatos, disponiéndolos en atados para el terrible fuego de los últimos días. Los hombres llaman vida a esta sucesión de crímenes y locuras. El mundo, que actúa como si no hubiera Dios, absorto en propósitos egoístas, experimentará pronto una súbita destrucción y no escapará. Muchos continúan en una complacencia descuidada del yo, hasta que llegan a estar tan disgustados con la vida que terminan con su existencia. Bailando y parrandeando, bebiendo y fumando, complaciendo sus pasiones animales, marchan como bueyes al matadero. Es tremendo, hermanos. Este sermón lo decidí predicar porque yo estaba, mientras me quedé solo allí en el apartamento, allá en Nueva York, yo estaba leyendo esto y me impresioné, y algo me dijo: ve a la calle y súbete a un bus y vete allá a Manhattan para que vayas a recoger a tu esposa, pero ve en bus. Oh, hermanos, solo salí y llegué a la parada de bus. Eso era terrible. Esto era un hormiguero allí de gente, y yo miraba las caras de las personas. Cada una mostraba en su rostro confusión. No sé, estaba parado ahí y al ratito un mal olor a marihuana, porque andan fumando la marihuana libremente. Hemos pasado unos días, hermanos, en esa gran ciudad de Manhattan con la nariz tapada, porque es terrible cómo la gente libremente anda fumando la marihuana. Lo mismo cuando estuvimos en Los Ángeles. Hay una depravación, corrupción, las mujeres andan casi desnudas. Es terrible. Y a mí me dio, predica un sermón de esto.
predica un sermón de esto, de cómo las ciudades van a acabar debido a la corrupción reinante. Hermanos, aquí dice, mire, bailando y parrandeando, bebiendo y fumando, complaciendo sus pasiones animales, marchan como bueyes al matadero los impíos. Satanás, dice, está trabajando con todo su arte y encantos para mantener a los hombres marchando a ciegas hasta que el Señor se levante de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por sus iniquidades. Cuando la tierra devolverá su sangre y no cubrirá más sus muertos. El mundo entero, dice, parece empeñado en la marcha de la muerte. Como pueblo, aquí viene lo que nos toca hacer. Como pueblo necesitamos acelerar la obra en las ciudades, que ha sido obstaculizada por la falta de obreros, medios y espíritu de consagración. En este tiempo el pueblo de Dios necesita volver el corazón plenamente a Él. ¿Qué necesitamos como pueblo de Dios? Volver nuestro corazón plenamente a Él. Pues el fin, dice, de todas las cosas está cerca. Necesitan humillar sus mentes y estar atentos a la voluntad del Señor, trabajando con fervoroso deseo en aquello que Dios ha mostrado que debe ser hecho, a fin de amonestar a las ciudades con respecto a su ruina inminente. Río Ángel, el 25 de enero de 1912. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos, ante tanta corrupción, ante tanto pecado, ante tanta depravación? Dice, nos toca a nosotros, hermanos, amonestar a las ciudades con respecto a lo que viene. Los juicios de Dios están ya sobre las ciudades. La gracia, hermanos, pronto se ha de acabar. Los movimientos finales están sucediendo rápidamente. Necesitamos nosotros amonestar a las ciudades. Pero la pregunta es, ¿desde dónde debemos amonestarlas? Desde afuera, hermanos, viviendo en el campo, tal como lo hizo Enoc. Desde afuera debemos venir a amonestar a las ciudades. Dice el don de profecía que Enoc no puso su morada entre los impíos. No se estableció en alguna Sodoma pensando salvarla. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. Y de ese lugar, dice, iban los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. A él le era penosa cada visita que hacía a la ciudad, al mundo. Veía y entendía algo de la lepra del pecado. Y después de proclamar su mensaje en la ciudad, siempre se llevaba, dice, de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. Algunos de ellos, dice, llegaron a ser vencedores y murieron antes que viniera el diluvio. Pero otros habían vivido por tanto tiempo rodeados por la corruptora influencia del pecado que no podían soportar la rectitud. Estos no retuvieron la pureza de la fe, sino que regresaron a sus antiguas prácticas y costumbres. Cristo Triunfante, página 51. Dice, Noé no se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. Afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiera minorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él, la oración era el aliento del alma. Vivía en la atmósfera del cielo. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Seguía apartándose durante ciertos lapsos de todo trato humano, pero después de permanecer de algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que solo Dios puede dar. Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús.
Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Así que, hermanos, sigamos el ejemplo de Enoc. Y antes que las ciudades populosas sean barridas, debemos salir de ellas. Una cita más que respalda este punto es la siguiente: dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que quienes deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Vuelvo a leerlo. Dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que quienes deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que se me ha dado. Los niños no deben estar expuestos por más tiempo a las tentaciones de las ciudades que están maduras para su destrucción. El Señor nos ha amonestado y aconsejado para que saliésemos de las ciudades. Ha llegado el tiempo cuando, a medida que Dios abre el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Los niños deberían ser llevados al campo. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por terreno que pueda ser cultivado. Los padres pueden obtener casitas en el campo con tierra de cultivo, donde puedan tener huertos y donde puedan cosechar verduras y frutas menudas para reemplazar la carne que tanto corrompe la sangre que corre por las venas. En tales lugares, los niños no estarán rodeados por las influencias corruptoras de la vida en la ciudad. Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales hogares fuera de las ciudades. Y así, hermanos, pudiera seguir poniendo más consejos sobre el llamado a salir de las ciudades. Pero lo mejor es que leamos ese libro, que aunque ya no se encuentre en físico, ahí está en el internet. El libro Salir de las ciudades. Especialmente los padres y los hijos deberían de leer ese libro. En ese libro también dice esto, miren: los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en forma apresurada, como respuesta a un movimiento de agitación en forma imprudente o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. No deben realizarse movimientos imprudentes motivados por el consejo de salir de Battle Creek. No hagan nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darla liberalmente a todos los que se la pidan, sin reconvenir a nadie. Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar y luego dejar a quienes están convencidos acerca de cuál es su deber, que se muevan bajo la dirección divina y de todo corazón dispuestos a aprender a Dios, a aprender de Dios y a obedecerle. Todas estas citas son del librito de la ciudad al campo, que también se le ha puesto salir de las ciudades. Hermanos, debemos buscar la sabiduría de Dios en esto de salir de las ciudades. No debemos hacerlo, dice, tampoco de una manera apresurada, motivados por la agitación, para que no nos arrepintamos de haber salido. Lo mejor, hermanos, es que la salida sea gradual. Es decir, primero adquiriendo el terreno, luego comprar herramientas, porque es para ir a producir lo que dé la tierra, lo que Dios dé en la tierra. Después pasar unas cuantas semanas allí trabajando, experimentando lo duro que es al principio trabajar la tierra, buscando que el cuerpo se adapte. Y así, hermanos, hacerlo gradualmente hasta que alcancemos este estatus. Los padres y las madres que posean un pedazo de tierra y un hogar cómodo serán, ¿qué cosa? Reyes y reinas. Ese es el plan de Dios para los padres y las madres, que lleguemos a ser reyes y reinas teniendo un pedacito de tierra y una casita donde vivir. Hermanos y hermanas, pero en cuanto a las ciudades populosas que serán barridas, no se puede dejar de leer la última advertencia que nos da el apóstol Pedro. Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 11.
Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 11. Dice la Escritura: dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, ¿no ignoréis esto? Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos y hermanas, Pedro dice cómo acabarán las naciones, las ciudades, cómo acabará el mundo. Prácticamente todo consumido por las llamas. Pedro está tomando nota de lo que otros profetas dijeron, como Nahum y Malaquías. Vean, por ejemplo, Malaquías 4, verso 1, cómo describe ese momento. Malaquías 4, verso 1. Dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Serán completamente destruidos por el fuego. Y Nahum, el profeta Nahum, vea cómo lo dice. Nahum 1, versículos 5 y 6. Está para atrásito. Está antes de Habacuc y después de Miqueas. Nahum capítulo 1, versos 5 y 6 dice: los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se encienden las peñas. Oh, mis hermanos, el don de profecía, comentando estos textos, tengo que apurarme porque ya es tarde, dice: antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derretidas, arrojadas dentro del agua por el solevantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra, harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Pero, aquí hay un pero maravilloso, pero así como Noé fue protegido en los días del gran diluvio dentro del arca que Dios había preparado para él, así también en estos días de destrucción y calamidad, Dios será el refugio de los que creen en él. Así que hay también para nosotros buenas noticias. Carta 258 del año 1907. Sigue diciendo: Dios hace descender fuego del cielo, la tierra está quebrantada, salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades, llamas devoradoras se escapan por todas partes de grietas amenazantes, hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno, los elementos se disuelven con calor abrasador, la tierra también y las obras que hay en ella serán abrasadas. Así, hermanos, vemos esto en Conflicto Inminente, página 121. De manera
que cerramos con las palabras del apóstol Pablo, que puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos y hermanas, el Señor ha dado la advertencia porque nos ama. El Señor en su misericordia nos ha dicho cómo terminará todo. El Señor previamente le dice al mundo lo que trae para las ciudades. Y si todo va a ser entonces así, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué es andar en santa y piadosa manera de vivir? Es andar consagrados, es andar apartados del pecado, es andar en el temor de Dios, es andar, hermanos, más metido en las cosas de Dios, es andar haciendo lo bueno, lo que a Dios le agrada. ¿Quién lo puede hacer por su propia cuenta? Necesitamos del Señor, ¿no es cierto? ¿Quién quisiera entonces esta mañana pedirle al Señor que le ayude para andar en una santa y piadosa manera de vivir? ¿Quién quisiera esta mañana, sabiendo que todo va a ser deshecho por el fuego, quien quisiera decirle al Señor, ayúdame a andar en una santa y piadosa manera de vivir? ¿Hay alguien que quiere venir aquí adelante a participar de esta oración? ¿Quiénes quieren venir aquí adelante a consagrarse al Señor y a decirle, ayúdame, Señor, a andar en una santa y piadosa manera de vivir? No necesito apelar a sus sentimientos. Basta con que usted haya entendido el mensaje y, utilizando la razón, venga adelante y le diga al Señor, yo quiero que me ayudes a andar en una santa y piadosa manera de vivir. Yo quiero que me ayudes a ser victorioso sobre el pecado. Yo quiero que me ayudes a vencer mis defectos de carácter. Yo quiero que me ayudes a andar como a ti te agrada. Nadie lo puede hacer solo. Necesitamos del Señor como nunca. Arrodillémonos y pidámosle al Señor su ayuda. Padre nuestro, por cuanto todas las cosas han de ser deshechas, dice tu apóstol, deberíamos nosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir. Señor, por nuestra propia fuerza no podemos. Lo intentamos y fracasamos. Queremos y no lo logramos. Es realmente, Señor, fracaso tras fracaso el que sucede cuando lo intentamos solos. De manera que estamos en este momento suplicándote que nos ayudes. Estamos en este momento implorando que tu brazo poderoso se extienda sobre nosotros. Que nos des, Señor, de tu ayuda para poder lograr esto. Que nos ayude, Señor, a andar en una santa y piadosa manera de vivir, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de vestirnos, en la forma de actuar, aún en la forma de comer. Señor, por favor, necesitamos de ti. Ven a nuestra vida, toma control de nosotros, ayúdanos a ser victoriosos, ayúdanos a vivir de una manera santa. Ayúdanos, Señor, que en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, mente, todo lo que somos, Señor, haya santidad. En tus manos nos encomendamos y te suplicamos que cuando los juicios caigan, cuando el juicio se manifieste en esta tierra, oh Señor, nosotros salgamos airosos, nosotros salgamos en victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.